tienes fe, en Él puedes confiar, tus sueños vas a lograr. Confía en Él. Hablaremos ahora sobre las vestiduras bíblicas y pondremos atención. Cada uno de nosotros hoy hemos venido con un vestido, una ropa adecuada. Hemos sido enseñados por mucho tiempo para que venir al templo, sea cual fuere, es y requiere de nosotros un cuidado muy especial, porque sabemos que la presencia de Dios está en su santo templo y que por esa razón nos enseñaron nuestros padres en la fe que deberíamos de venir bien arreglados, lo mejor posible, porque venimos a ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estuve en una actividad y desde luego, pues yo estuve allí con mi corbata, con mi traje, y pues estuvo también allí otra persona que tenía una responsabilidad en ese trabajo, y pues prediqué el día de ayer en la tarde, pero la persona iba muy sencillo, muy su camisa, su pantalón, no llevaba una corbata. Esto tampoco nos distingue o nos hace diferentes, no es así. Pero bueno, es una forma de que las personas que ministran al Señor a veces no le dan esa importancia al vestido y cada quien en ese sentido lo tomamos y no hay ningún problema. Dios conoce el corazón. Pero si Dios conoce nuestro corazón, nosotros fuimos enseñados así y así venimos delante del Señor y tratamos de venir con nuestro mejor arreglo porque venimos a la casa de Dios. Aleluya. Pero mire, yo quiero decirle que en la Biblia nos enseñas cuáles fueron las primeras vestiduras de Adán y Eva. Y si yo preguntara precisamente cuáles fueron, es ahí donde nos quedaríamos un poquito. Acabamos de leer el versículo 21 del capítulo 3, lo que narra el libro del Génesis es lo que aconteció en la primer pareja, en el primer matrimonio, y de qué manera ellos se acercaron, y de qué manera también ellos en esa relación con Dios incurrieron en la desobediencia de la palabra, y como resultado cayeron en rebeldía y en pecado delante de Dios. Como resultado, ellos entonces les fueron abiertos los ojos por el mal y se dieron cuenta que estaban ambos desnudos. La Biblia dice en el versículo número 7 que ambos se conocieron y se dieron cuenta cómo estaban, tanto Adán como Eva, y corrieron a esconderse. Ambos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera vestidura que encontramos allí es precisamente de el tipo orgánico. Una de esas hojas, de esa higuera tan grande que se caracterizaba precisamente por esas hojas tan voluminosas y que sirvieron para que pudiesen formar el hombre y pudiera cubrir lo frontal de su persona, de su personalidad. En ese sentido encontramos entonces cómo de allí empieza el trato de Dios cuando ve que los Adán y Eva salen de su escondite para afrontar las consecuencias de su desobediencia delante de Dios y presentarse para decirle aquí estamos. Y cuando Dios los ve cubiertos y cuando Dios los ve también y los conoce desnudos, les dice el Señor: ¿por qué os habéis cubrido? ¿Qué ha pasado? Y entonces aquellos dicen claramente que al oír la voz del Señor tuvieron miedo y se dijeron ellos: es que estábamos desnudos, nos escondimos. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste, la compañera, me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios les dice: ¿qué has hecho? Aquí es muy importante entender la naturaleza de la condición del hombre en ese momento, para darnos cuenta cómo precisamente
La higuera representa y las hojas representan una condición muy precaria, una condición muy incipiente. No eran propiamente vestidos, literalmente la Biblia dice eran delantales para cubrirse. Y que de esa forma encontramos allí una explicación importante a esta consideración. El hombre ha tratado de cubrirse siempre. El hombre ha tratado de cubrir, encubrir, de guardar, de esconder, en todo momento y en todo tiempo, muchas de las cosas que ha hecho. El hombre ha hecho muchísimas cosas y muchas de ellas están escondidas. Pero la Biblia dice que no hay nada oculto debajo del sol. La Biblia dice también que todas las cosas son manifiestas a la luz y que tarde o temprano las cosas van a salir a la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso los hijos de Dios en ese sentido no tenemos ningún problema, porque debemos andar en la luz que es Cristo y debemos reflejar lo que realmente somos. Dios nos conoce, Dios nos mira, no podemos esconder de nuestra vida nada porque Él lo sabe todo. Aleluya. Por eso, cuando el Señor pregunta ¿qué has hecho?, aquellos se acercan en esa sencillez y reconocen su condición. Hay un reconocimiento de lo que hicieron que no estuvo bien delante de Dios. Y por lo tanto, hallamos que quisieron cubrir con explicaciones, con justificaciones, su desnudez. Pero ahora el versículo 21 nos dice que Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles. Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles. La distinción en la vestidura de la mujer, la distinción en la vestidura del varón, el Señor lo conoce. Si la Biblia menciona esta distinción tan importante, nos quiere decir entonces que siempre habrá una diferencia en la vestidura del hombre y en la vestidura de la mujer. Dios lo resalta y el escritor sagrado por el Espíritu Santo lo dice claramente: túnica de piel para el hombre y para la mujer. Cuando nosotros encontramos entonces precisamente lo que Dios hace, Él viendo de manera sencilla lo que los hombres rudamente habían hecho, tanto Adán como Eva, para cubrirse, y que no era suficiente, lo que el hombre pueda hacer no es suficiente, lo que el hombre pueda realizar para cubrir sus pecados delante de Dios no es suficiente. Dios siempre tiene una provisión. Dios siempre tiene provisión para el hombre y la mujer. Y en ese sentido, encontramos precisamente que el Señor hizo túnicas de pieles. La mayoría de los escritores, de los que han encontrado alguna explicación a este aspecto, dicen y presuponen el derramamiento de un sacrificio. Para que exista una piel, pues quizás de oso, quizás de carnero, quizás una piel muy abrigadora en su tiempo, indudablemente primero hay que matar al animal para quitársela. Y en ese sentido, muchos presuponen que el Señor Dios Todopoderoso efectuó delante de ellos el primer sacrificio para darse cuenta, Adán y Eva, que Dios siempre tiene provisión, que Dios había de hacer algo y que alguien había de pagar con su vida para cubrir la desnudez del hombre y que era necesario un sacrificio porque Dios así lo mostró. Esto fue indudablemente para Adán y Eva algo a lo que no estaban acostumbrados, que de pronto en el huerto del Edén, donde todo era felicidad, bendición, prosperidad, crecimiento, donde era una buena relación con Dios y entre ellos mismos no estaban acostumbrados a ver la sangre derramada. Por primera vez sus ojos ven el sacrificio efectuado y la sangre derramada. Por primera vez ellos ven que sus vestiduras tienen que ser suplidas por otras, no según ellos, sino según Dios. Y que lo que Dios tenía para ellos era una provisión permanente. En ese sentido,
Ellos entendieron entonces que cuando tomaron la vida de un animal y fue degollado para derramar su sangre y fue desollado para sacar su piel, indudablemente hubo mandato de Dios. Indudablemente Dios hizo lo que debía hacer con ese animal muerto y con esas carnes y todo lo que había en ese cuerpo de animal que fue suplido. El hombre se dio cuenta que el animal fue tomado y que fue suplido para su redención y para su justificación. ¿Cuántas veces se han querido justificar muchas cosas? El hombre, a través de su condición humana, ha querido justificar su pecado, ha querido justificar sus mentiras, ha querido justificar sus malas acciones. Dios lo mira todo. ¿A dónde huiré de tu espíritu?, dice el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere los cielos, allí estás. Si bajare la profundidad del mar, allí estás tú. ¿Dónde me esconderé que no me puedas encontrar? Dios todo lo ve y todo lo conoce. Por eso, Adán y Eva aprenden entonces que el sacrificio de un animal había de servir para apaciguar el castigo y la ira de Dios por la desobediencia que habían cometido, pero también había de servir para cubrirles una nueva vestidura, una nueva ropa, una nueva condición, provisión de Dios, bendición de Dios para el hombre, para la mujer. Bendito sea el Señor para siempre. El sacrificio entonces de este animal o de estos animales, no lo sabemos, ha sido indudablemente la justificación de Dios. Dios siempre tiene una respuesta para cada circunstancia. Dios siempre tiene una respuesta para cada problema de tu vida. Dios siempre tiene una salida cuando te encuentras en una encrucijada, en una situación y conflicto de pensamientos donde no sabes qué hacer. Dios siempre tiene una salida. Aleluya. Él es el Dios de las soluciones. Él es el Cristo de las respuestas. Él siempre tiene una respuesta a tu pregunta. Por eso, aquellos se asombraron de lo que Dios hizo. Cuando ellos parecían que todo se había acabado y que iba a hacer Dios con ellos, se dieron cuenta que Dios les amaba mucho, que la misericordia de Dios le llevó a sacrificar animal o animales para con sus pieles cubrir su desnudez. Pero hay algo más. Nos dice la Biblia en el profeta Isaías, que usted puede leer allí en el capítulo 64, una expresión del profeta para mostrarnos y enseñarnos cuál es el verdadero concepto de la condición humana y cómo trata de cubrirse el hombre y de evitar la paga por el pecado. Dice el capítulo 64 de Isaías 5 al 7, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí que tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Siempre hemos hecho lo malo, decía el profeta. Una de las caracterizaciones de los profetas no era siempre que estaban hablando cosas positivas para las personas o un mensaje positivo para aquellos o para el pueblo de Dios o para aquellos a quienes iba dedicada la profecía divina. No estaban siempre para dar cosas buenas y buenas noticias. También los profetas estaban precisamente enseñados por Dios para profetizar, pero sobre todo para declarar el pecado. Esto era otra faceta de los profetas del Antiguo Testamento que estaban llamados por Dios y a veces al calor de su propio sacrificio, de su propia muerte, tenían que hacer cosas que Dios les mandaba que hicieran para demostrarle al pueblo
que estaba en pecado. Esta otra parte de la profecía bíblica pareciera que no nos es muy grata. Pareciera que casi no quisiéramos escuchar. Quisiéramos escuchar lo positivo, lo bueno, lo que Dios tiene para nosotros, y eso parece ser lo más importante. Pero yo quiero decirte que Dios ha establecido en sus profetas una gran realidad. Isaías le habló al pueblo. Isaías le tiene que profetizar a Israel y le tiene que decir precisamente cuál era su condición. Que se acordasen pues de aquellos caminos antiguos, que se acordasen que habían dejado los mandamientos de Dios y que por esa razón vendría castigo sobre ellos y sobre sus familias. Porque todos ellos se habían inclinado hacia el mal y todos ellos habían caído en la suciedad, en la basura, en lo peor del pecado. Y sus maldades los habían llevado como vientos. Y aún aquellas vestiduras de justicia, de humanidad, de razonamiento propio, de autojustificación y autocompasión de sí mismos, esas vestiduras se habían caído como los delantales de las hojas de higuera de Adán y de Eva, porque no eran permanentes. Solo lo que Dios hace es permanente. Solo lo que Dios hace permanece para siempre. Solo lo que Dios hace cumple verdaderamente una función. Cuando sale del huerto Adán y Eva, indudablemente tenían que salir. La Biblia dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, no alargue su mano al árbol de la vida y coma y se quede para siempre. Y a veces decimos, ¿por qué Dios tenía que sacarlo del huerto? Si Dios ya estaba dando una provisión, el nacimiento de la mujer, así como por la mujer entró la tentación y entró el pecado al hombre también, así también por la descendencia y la simiente santa de la mujer habría de venir el Redentor, que es Cristo nuestro Salvador. ¿Por qué entonces, decían algunos, tenía Dios que sacarlo si ya los tenía en el huerto? Porque el Señor no quería que en esa condición de pecado vivieran para siempre. Todavía Adán y Eva no estaban preparados en un arrepentimiento genuino. Habían reconocido lo que habían fallado delante de Dios, pero no estaban arrepentidos. A veces pensamos que el arrepentimiento de nuestras faltas y de nuestras culpas es en un minuto. Y no es así. No podemos borrar en un minuto la trayectoria de todo lo que ha pasado. Tiene que haber un tiempo con Dios. Y tiene que haber una búsqueda con un verdadero arrepentimiento del corazón, porque cuando Dios mira un verdadero arrepentimiento, Dios perdona, porque Él conoce el corazón arrepentido. Adán y Eva habrían de vivir en esa condición de pecado, conociendo el bien y el mal, y en esa naturaleza caída para siempre. Porque Dios también dio promesa, el que comiere del árbol de la vida vivirá para siempre. Por eso Dios tuvo que quitarlos y tuvo que sacarlos de allí por su misericordia y por su amor, para darles una oportunidad sobre la faz de la tierra y se cumpliese el proyecto de Dios y el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que sean salvos. Aleluya. Y dice, ¿podremos acaso ser salvos? Le decía el profeta al pueblo, ¿podremos acaso ser salvos con todo lo que está pasando y está ocurriendo en la vida moral, en la conducta, el comportamiento del hombre siempre de continuar mal? Y el profeta tiene que decirles, bien es cierto que todos nosotros, y bien es cierto que hemos caído, así como la hoja se seca y se cae, así hemos caído en nuestras maldades. Pero todavía hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso, esto representa las hojas de higuera, todo lo que es la vida humana, su comportamiento y sus maldades. Pero también enseña la palabra de nuestro Dios que las vestiduras de Dios son vestiduras nuevas. ¿Cómo confeccionó Dios esas pieles? No lo sabemos. La Biblia dice, literalmente hizo túnicas de pieles. Pero sí entendemos que el hombre y la mujer, los primeros, aprendieron a confeccionar con pieles el arte de sus vestidos. Y de poder confeccionar sus vestidos, de tal manera que cuando salieron del huerto, pudieron
vestirse adecuadamente, el vestido del hombre, el vestido de la mujer. Hemos hablado de esto, pero quiero solamente culminar con lo siguiente. En el libro del Apocalipsis se nos enseña cuáles son las vestiduras de aquellos que han sido llamados por el Señor para ser restaurados, para que sean quitados los delantales del pecado y de maldad del hombre. El capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículos 7 y 8, podemos ir todavía un poquito más atrás en el capítulo 3 y en el versículo 18, leo de esta forma: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo te aconsejo que te vistas con vestiduras ¿qué? Blancas. Vístete con vestiduras blancas, dice el Señor a la iglesia de Laodicea. Y el capítulo 19, los versículos 7 y 8, lo leo de esta forma: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya. Ahora Dios le aconseja a la iglesia y habla a la iglesia de todos los tiempos que se vista, que no ande descubriendo su desnudez. Ojalá ahora que está tan de moda muchísimas cosas donde el cuerpo está a la vista, el hombre en su condición humana no está preparado para madurar en esa condición. Y muchas veces el descubrir el cuerpo propicia muchas expresiones carnales que ofenden y que dañan la dignidad humana. No hay razón para descubrir nuestra desnudez. La Biblia lo enseña literalmente: no descubrirás la desnudez. Pero también es importante mencionar lo que el Señor quiere de su iglesia. Si bien es cierto que habla de vestiduras blancas, se cree, y algunos han dicho, que en el huerto del Edén, la vestidura de Adán y de Eva no era simplemente estar desnudos así, literalmente, sino que había en su naturaleza, por creación de Dios, una irradiación de luz maravillosa, una luz que cubría sus vidas, que cubría sus cuerpos y que les permitía estar en ese estado de inocencia y de pureza, de tal manera que ellos no tenían ningún vestigio de otro pensamiento, ni malicia, ni carnalidad, ni deseo del uno al otro, porque la condición de la luz de Dios, de la luz de Cristo, irradiaba en sus cuerpos. La Biblia no lo dice, algunos lo creen así, y yo quiero decirle que yo lo creo, porque la Biblia dice que todos debemos ser luz del mundo. Aleluya. Pero sin embargo, quiero mencionar que las vestiduras de Dios son las vestiduras santas, de la pureza del pecado, de la abstinencia del mal, de rechazar lo malo y de realizar lo bueno. Eso es lo que nos cubre nuestra dignidad. Eso es lo que cubre indudablemente y nos da una vestidura nueva. Para Dios y para nosotros, esta es nuestra ropa, esa es su ropa, así sus colores y todo lo que usted se cubre, eso es para nosotros. Pero para el corazón de Dios y la mente de Dios, lo que Él mira es un corazón blanco, un corazón limpio, donde no haya oscuridad, donde no haya pecado, donde no haya algo que se incuba y se quede allí como un pequeño embrión de un microbio que va creciendo y va matando la célula y va dañando y va minando por dentro. Ese es el pecado. Pero hay poder en la sangre de Cristo Jesús que limpia y borra el pecado del mundo. Por eso es importante que cada uno de nosotros
verdaderamente nos acerquemos a la gracia del Señor y le podamos decir, quizás Eva, quizás Adán, en ese momento se encontraron así y le dijeron: haz algo por nosotros, tenemos vergüenza, no podemos vernos así quizás. Pero lo que sí encontramos es que el Señor cubrió como debía cubrir sus cuerpos y los preparó para un tiempo y un nuevo proyecto y un nuevo plan, el plan de salvación por medio de Cristo. Aleluya. Yo quiero decirte que en el poder del pecado y todo aquello que nos inclina hacia lo malo, Jesucristo tiene poder para cambiar esa inclinación. Jesucristo tiene poder para quitar todo pensamiento malo. Jesucristo tiene poder para quitar en todo momento toda inclinación de continuo al mal. Yo quiero decirte que Él puede cambiar tus ropas interiores. Él puede limpiar tu corazón y tu espíritu y puede poner una alma blanca, limpia, resplandeciente. Dice el profeta: si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Pero es necesario que hagas lo que no hizo Adán. Arrepiéntete de todo lo oculto de tu vida y de todo lo escondido de tu vida, de todo lo que ha quedado allí, y refléjate en la vida de Jesús y dile: Señor Jesús, tú me conoces y tú lo sabes todo. Todo lo sabes. Hoy me arrepiento de todas mis culpas y de todos mis pecados y de todo lo que haya hecho, consciente o inconsciente, en mi ignorancia y en mi conocimiento, pero que desde ahora, con un arrepentimiento genuino que me causa dolor de haberte dañado y ofendido tu ley y tus mandamientos, y de haber pisado la sangre que Cristo derramó por mí en la cruz, hoy me arrepiento de todo corazón y creo que tú sí puedes darme unas vestiduras nuevas, que tú sí puedes cambiarme, que tú puedes transformarme en una nueva criatura, que puedes llevarme a la santidad. Las vestiduras blancas representan justificación por Cristo. Las vestiduras blancas representan mi santificación por Cristo. Las vestiduras de lino fino son las vestiduras finísimas que tendremos en el reino de Dios por siempre. Pero que desde ahora vivimos una vida de pureza y de limpieza en nuestro corazón. Yo quiero decirte que hoy es el tiempo en que nosotros podamos acercarnos. Y si hemos de llegar ante la presencia de Dios para decirle al Señor lo que hemos hecho, porque Él te va a preguntar: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué haces? Y tú puedas decirle con todo tu corazón: yo estoy tratando de vivir cubierta mi vida con tu sangre preciosa. Yo estoy tratando de vivir la santidad, porque sin santidad nadie te verá. Esa luz que perdió Adán y Eva, ahora la humanidad la ha encontrado por Cristo. Nuestros rostros como el rostro de Moisés, nuestros vestidos como la vestidura de Moisés, ante la gloria de Dios en el Sinaí resplandeció. Aleluya. Y puede resplandecer la luz de Cristo en tu vida. Hoy es el tiempo para que vengas. Y hoy es el tiempo para que le digas al Señor: yo estoy aquí y voy a hacer lo que Adán no hizo. Yo sí me arrepiento de todo corazón y quiero que estos trapos inmundos de pecados me sean quitados. Y que esa sangre preciosa del Cordero sin mancha y sin contaminación me cubra y me limpie desde la planta de mis cabellos, desde la punta de mis cabellos hasta la planta de mis pies, o desde mi mollera hasta la planta de mis pies.
Que la sangre de Cristo me purifique y que yo inicie una vida de luz, una vida nueva con Cristo en mi corazón. Yo quiero invitarte para que abras tu corazón y le digas: Señor, yo estoy aquí. Yo quiero alcanzar la provisión divina. Yo quiero recibir la vida de Jesús. Y quiero andar como Él anduvo y reflejar como Él reflejó tu gloria cuando estuvo en el monte de la transfiguración. Confieso mis culpas y mis pecados. Perdóname. Pero quiero entrar en una nueva relación contigo y en una oportunidad de redención hasta el día en que vengas por nosotros. Padre, yo sé que esta hora cada persona levanta su oración y cada persona invoca tu nombre en esa seguridad, y cada persona se acerca de manera especial, Señor, para buscar en todo momento el perdón divino y la restauración de sus vestiduras. Ya no según nosotros, ni nuestro criterio, ni nuestro pensamiento, sino según tu voluntad. Tu palabra dice que el que creyere del Hijo de Dios será salvo. Tu palabra dice que vendrá un nuevo vestido, vestidos de nuevo hombre. Tu palabra dice que vendrá vestidos finísimos, resplandecientes, porque estaremos reflejando la luz de Cristo nuestro Salvador. Padre Santo, perdónanos y límpianos de todo pecado. Es necesario acercarnos a ti y poder acercarnos también con libertad a mucha gente que te reciba, que te acepte en su corazón. Gracias, Jesús, porque todos los que han creído en ti son tus hijos, pero ya no somos hijos de las tinieblas, sino que ahora somos hijos de la luz. Y los que andamos en la luz manifestamos todo. No tenemos nada que esconderte, Señor. Y solamente tenemos que decirle a este mundo que se arrepienta y viva, que Dios los ama, que Cristo quiere cambiar el matrimonio, la familia, el hogar, que Cristo quiere hacer nuevas criaturas. Gracias por tu amor y por tu palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Y decía la fe, en Él lo podrás ver. Si tienes fe,